A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta, iba a decir esta nueva etapa, este nuevo capítulo de la Hora Global, pero en realidad lo que estamos haciendo hoy es un programa especial, habida cuenta de que hoy, este es un programa en el día que estamos haciendo, hoy el acuerdo Unión Europea-Mercosur, podríamos decir que ha revivido, podríamos decir que vuelve a tener relevancia, podemos decir que encara su última milla, por decirlo así, pero también eso que estoy diciendo puede ser para muchos una inocentada, ¿no? Mucha gente no cree en esto o por lo menos no cree que este sea el camino que vaya a suceder. Conmigo están Nicolás Pose, a quien ya conocemos, es parte ya de la banda de amigos del programa, por llamarlo así, lo cual no le quita seriedad a su intervención en el mismo. Y Alberto Maresca, que nos ha sorprendido con mucha actividad en los últimos tiempos. Hemos descubierto un gran analista muy claro en sus conceptos. Nos ha ayudado mucho a entender lo que sucede al norte del Río Bravo. Y nosotros decimos Río Bravo, ellos dicen Río Grande. Pero bienvenidos porque en particular Alberto habíamos mencionado este tema y él se había mostrado, voy a ser ya provocativo desde el arranque, muy escéptico con este tema, así que es un buen momento para preguntarle a Alberto primero qué sucedió, qué cambió, o si en realidad esto era algo que se veía venir, aunque él sigue siendo escéptico. ¿Te puedo llamar escéptico, Alberto? Bienvenido primero. Gracias Gustavo. Hola Nico, siempre un placer estar con ustedes. Bueno, y sigo siendo escéptico. Sigo siendo escéptico porque yo creo que lo más importante en el marco, ¿no?, del acuerdo UE-Mercosur es que todavía no hay acuerdo en términos legales. Es decir, el acuerdo no ha sido ratificado todavía. El acuerdo tiene que pasar por Bruselas, donde encontrará bastantes problemas. Primero, porque por el sistema de votación que hay adentro de la Comisión dentro del Parlamento Europeo, y en segundo lugar porque el stakeholder del acuerdo en Mercosur desde la parte europea, Francia, hoy en día está sin gobierno. Lo último que quisiera es justamente ratificar un acuerdo que ya cuenta con gran oposición internamente en un momento de crisis política. Entonces yo mantengo mi escepticismo y no logro convencerme todavía de que hayamos logrado después de 20 años ese famoso acuerdo de Mercosur. Alberto, quiero ser justo con mi provocación hacia ti. Este acuerdo se negocia desde hace un cuarto de siglo, eliminaría aranceles de comercio entre los países de la Unión Europea, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, aunque en realidad esto está pensado más bien con la grifa Mercosur, así que es posible que obviamente abarque más países. Y lleva 2 décadas de negociación. En 2019 se cerró un texto o un borrador de texto que nunca se tradujo, nunca se discutió, se bloqueó bastante. La Unión Europea está negociando en nombre de los Estados miembros. Estoy de acuerdo contigo que en realidad lo que sucedió hoy fue una declaración de intenciones de terminar las negociaciones y concentrarse en trabajar sobre el texto que ya está acordado hasta ahora. Pero mi pregunta es, ¿hay un texto acordado hasta ahora? Porque una de las intervenciones interesantes de hoy fue la de Lula, donde decía que lo que hoy se está trabajando es muy distinto a lo que había en el 2019. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, la Unión Europea en su web acaba de publicar que en los próximos días debería salir un documento, ¿no? Debería salir un texto. Y seguramente saldrá, porque ha habido discusiones entre Ursula von der Leyen y los mandatarios sudamericanos, por lo que seguramente va a haber una transcripción de eso. Ahora, recordemos también algo. Ursula von der Leyen es lo que en la Academia Norteamericana se llama un lame duck, es decir, una figura política en salida, porque la Unión Europea está cambiando, rotando sus altos mandos.
Entonces, claro, Ursula von der Leyen quiere terminar su mandato con posiblemente el logro más grande en materia comercial en la historia de la Unión Europea. De acá a que esto pase, hay por medio la burocracia europea, que como Nico bien sabe, no es necesariamente un corderito. Claro, claro. Es un sistema muy engorroso. Ahí está. Quería ir un poquito a eso. Lo interesante de este acuerdo o proyecto de acuerdo es que toma a los dos bloques en momentos muy particulares. Entonces, vale mucho, me parece a mí, tiene mucho valor el análisis de cada uno de ellos. Nico, voy contigo ahora para tratar de ver en qué momento toma esto. Primero, una aclaración, Nico, a ver si tú me corregís. La Unión Europea negocia en forma casi exclusiva esto, en nombre, perdón, la Comisión Europea en nombre de la Unión Europea, pero esto debe ser ratificado por al menos 15 socios, que es más o menos un 55 y pico por ciento de los 27 estados, representan además los 2 tercios de la población europea. ¿Es así, Nico? O sea, este camino es el que veríamos dentro de las negociaciones dentro de la Unión Europea. Bueno, primero que nada, buenas tardes y es un gusto para mí estar compartiendo de vuelta mesa con Alberto. Bueno, con Gustavo, como vos decías, ya una conversación frecuente y siempre muy amena. Y con la audiencia, ¿no? Que bueno, hoy llegamos con un tema más de agenda, que nos saca un poco de esos análisis a veces más de mirada larga, pero que también se enmarcan en algunos fenómenos más de mediana duración que hemos estado conversando. Primero, algunas precisiones. Lo que se anunció hoy en la mañana es básicamente una versión revisada del texto que se había acordado en el año 2019. A Ajá, fines de junio de 2019, la Comisión Europea y los países del Mercosur habían acordado un texto, acuerdo en principio, ahora lo están llamando un acuerdo técnico, pero es básicamente lo mismo. Ese acuerdo se encalló en Europa. Países de Mercosur básicamente en buena medida estaban afines a tramitarlo internamente y ratificarlo, pero en Europa no. ¿Por qué? Dos grandes motivos. Un motivo, una nueva oposición que surgió en Europa, que se la conoce como politización en la academia que estudia estas cuestiones, que tiene que ver con las demandas de los grupos de la sociedad civil ambiental, preocupados por el impacto que pudiera tener un acuerdo con Mercosur sobre el medio ambiente. Otro conjunto de opositores más antiguos, más conocidos para nosotros acá en Mercosur, los productores agrícolas europeos. Los acuerdos de comercio, todos los acuerdos de comercio generan ganadores y perdedores en términos distributivos. Eso tiene que ver con la dotación de factores de los países, con su perfil de especialización productiva. En fin, hoy prometo no aburrir con esos detalles técnicos. La cuestión es que los productores agrícolas europeos siempre se han opuesto a este acuerdo y desde ya que cuando se anunció en 2019 también se opusieron. ¿Qué cambió entre 2019 y 2023, 2024? En realidad, ya había un principio de acuerdo a inicios de 2024, a fines de 2023, que se terminó de saldar ahora, pero el Congreso ya estaba negociado. ¿Qué cambió? Bueno, incentivos geopolíticos. Como ustedes decían, el mundo está cambiando, Europa se encuentra en una situación políticamente delicada y económicamente delicada. Listo rápidamente algunos fenómenos. Pandemia, guerra en Ucrania, suba del precio de la energía, creciente tensión entre Occidente y China, y para redondear el combo, reelección de Donald Trump en Estados Unidos, y una amenaza de la tradicional alianza transatlántica. Todo eso que hizo, bueno, hizo que la Comisión dijera, precisamos nuevos socios. Y ahí aparece Mercosur. Pero para conseguir nuevos socios había que calmar a los ambientalistas europeos. ¿Qué hizo la Comisión? Negoció una adenda ambiental con Mercosur. Mercosur la aceptó, pero a cambio le dijo, bueno, yo también quiero algunas cosas que mis predecesores negociaron que no me gustan. En particular el gobierno de Brasil. ¿Qué renegoció Brasil? Renegoció el capítulo de compras gubernamentales, excluyó algunos sectores que el gobierno Bolsonaro había comprometido a liberalizar y que ahora se retiran, logró extender el periodo el plazo de carencia para la liberalización de los vehículos eléctricos e híbridos, y a su vez consiguió introducir un mecanismo de rebalanceo. Porque ustedes saben que Europa está con su pacto verde. Ese pacto verde incluye medidas de política comercial de naturaleza unilateral, por ejemplo la ley antideforestación, que podrían ser una barrera que sustituya a una eventual caída de la barrera vía acuerdo. Entonces todo eso se negoció.
Y por eso tenemos hoy un nuevo acuerdo, Comisión Mercosur. Pero falta el siguiente paso, que es la ratificación. Y ahora, si quieren, avanzamos un poquito más sobre cuáles son los mecanismos que se Sí, precisan para que esto se ratifique y cuáles son las oposiciones que es muy probable que surjan. antes de eso, Nico, es interesante cómo lo has descrito, porque en realidad estamos hablando de un texto revisado casi a entera discreción de Plan Alto, es decir, no de los socios del Mercosur en su conjunto, o estoy entendiendo mal. No, ¿Hay alguna el grueso de la muestra de medida, liderazgo totalmente centralizado de Lula en este caso? sí. Lo Hay cual una cosa que genera une. también ciertas puntos interrogantes hacia adentro del Mercosur y de Latinoamérica en particular, porque hay nuevos socios acercándose al Mercosur. No tanto porque, mira, primero, este acuerdo solamente abarca a los 4 miembros fundadores. Son Ajá. los que negocian. Si el día de mañana alguien se quiere sumar, tendrá que negociar. Eso es El un punto muy acuerdo, importante, es para los 4 miembros fundadores. exactamente, ese primer punto. De hecho, cuando Venezuela era parte, antes de ser suspendida de Mercosur, tampoco era parte de las negociaciones. Correcto. Ese, primer punto. Entendido. Segundo punto, efectivamente hay un liderazgo muy fuerte de Brasil. Brasil procuró revisar algunos capítulos de disciplinas relacionadas con el comercio que Mercosur tiene ofertas individuales, porque nosotros tenemos un acuerdo al interior de Mercosur que es solamente en bienes. Entonces, los capítulos de compras públicas, los capítulos de servicios, Servicio, por los ejemplo, no. Ahí va. un montón de capítulos, cada país hizo su oferta a nivel Mercosur. Uruguay la suya, Argentina la suya, Brasil la suya, Paraguay la suya. Hay un elemento en común que preocupa sobre todo a Argentina, a Brasil y a Paraguay, que tiene que ver con que la ley antideforestación no se vuelva una nueva barrera arancelaria. A Uruguay lo preocupa menos porque tiene mecanismos de certificación que es posible que la Unión Europea acepte con más facilidad. Sí, Entonces, en pero ese plano, fue ese un tema que mecanismo, trancó la agenda en determinado momento, así que bueno, por eso te digo, nunca deja de estar presente, está bien lo que estás diciendo. ese tema, Brasil lo lideró, pero era una demanda de todos, también de Argentina, también de Paraguay. Y en alguna medida uno podría decir que también de Uruguay. Pero Uruguay en realidad ya estaba conforme con lo que se había negociado en 2019. Entonces, efectivamente hay un liderazgo de Brasil, pero tiene que ver con los temas que se ponen arriba de la mesa. Tiene que ver con un elemento adicional. La principal demanda de Europa a Mercosur venía a Brasil, todo el tema ambiental se genera a raíz de la política de Brasil. Entonces, bueno, también parecía natural que se Sí, volviera una cosa un poco bilateral, claro. este reajuste. Brasil era de alguna manera la piedra de toque del tema. Alberto, voy a un tema que te hago a ti la pregunta porque estás muy cercano a Trump, geográficamente. Y por Vale la ejemplo, aclaración. sí, sí. Y por ejemplo, esto que estamos relatando con Nico, ¿deja alguna interrogante desde tu punto de vista en cuanto a la posición de Argentina? Argentina está firmando algo que de hecho movió, negoció, fogoneó y sobre todo llevó adelante Lula. Eh, ¿Por qué? Porque quizás no está en desacuerdo con lo básico o simplemente te parece que está acompañando para que no se caiga el tinglado y ver qué es lo que pasa hacia adelante. ¿Cómo la ves, Alberto? Bueno, inicialmente coincido plenamente con cuanto Nico acaba de mencionar y déjame añadir algo. Es muy importante, yo creo que para la audiencia, escuchar un experto como Nico que ha seguido el tema UE Mercosur desde hace años y entonces entender muy bien cuáles son los pormenores del acuerdo para no hacerse ilusiones y ni ser escéptico sin razón, ¿no? Para entender bien de qué cosa estamos hablando. En cuanto a tu pregunta, yo creo que Argentina no se opone al acuerdo por razones meramente ideológicas, porque entra en la concepción, digamos, librecambista de Milei. Y claramente el país de frente, el bloque de países en cuestión es occidental, o por lo menos en la comprensión del mundo de Milei lo es, Claro. entonces está bien. Si hubiese sido un acuerdo con China, yo no estoy tan seguro que Milei lo hubiera aceptado. No estoy Ujú. tan seguro de eso. Ahora, en cuanto a Trump, yo no creo que Trump sonría por el acuerdo UE-Mercosur, porque Trump no sonríe en general cuando se dan acuerdos de libre comercio. Y obviamente, pongamos algo en claro, no nos dejemos llevar por la línea de razonamiento que este acuerdo UE-Mercosur puede ser un intento por parte de Bruselas de desafiar a Pekín. Eso es un intento de desafiar a Washington. Bueno, es Bueno, desafiar a esa es Pekín. una pregunta que venía, sos adivino. Mi pregunta siguiente era, apoyándonos en la visión geopolítica que planteó Nicolás, muchos podrían pensar que, bueno, que Europa
cierra, no lo cierra del todo, pero de alguna manera engancha, digamos, este tren sudamericano, eh, pensando en que Latinoamérica estaba siendo teóricamente, no digo que sea cierto, teóricamente un territorio en disputa, teóricamente China estaba avanzando sobre el terreno y de alguna manera era asegurarse una cercanía con un continente al cual, en el cual China podría darnos una sorpresa si nos dormimos dentro de unos años. Quizás muchos piensan que esta forma de cerrar este acuerdo implica para Europa eh, complicar un posible acuerdo futuro con China porque podría ser después un elemento a negociar en cuanto a algún tipo de sanciones u otro tipo de cosas. ¿Tú cómo ves todo ese juego triangular o cuadrangular ya? Porque si tomamos a Europa y Estados Unidos como entidades Sí. separadas, ya serían cuatro, en este ambiente de este acuerdo. Bueno, te doy dos ejemplos, uno histórico y el otro empírico. El histórico es que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur está en la mesa de negociación desde que existen la Unión Europea y el Mercosur, desde los años 90, cuando China no era absolutamente un partner de los países sudamericanos, cuando China no era la China de hoy. Eso entonces muestra cómo desde el comienzo se hizo para eh, contrarrestar la preeminencia estadounidense en la época donde Estados Unidos proponía el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Entonces, Claro, la ratio, digamos, que ahí no tiene nada que ver con China. En segundo lugar, y ahí va lo empírico, Mercosur está negociando también acuerdos similares con Emiratos Árabes y Singapur. Eso se dio en las últimas cumbres también para despertar un poco Europa, de que si no se daba lo de Mercosur se iban a buscar otros partners, pero muestra que Mercosur está abierto a acuerdos macro de libre comercio eh, con distintos socios. Ahora, eh, hay que aclarar algo. Eso no es un acuerdo de libre comercio. La Unión Europea no hace acuerdos de libre comercio con nadie. Ese es un acuerdo de reducción arancelaria y convergencia en política comercial. No es un acuerdo de libre comercio. La Unión Europea no hace con nadie acuerdo de libre comercio porque está como en contra de la estructura de la Unión Europea, cosa que China en vez hace y tiene en muchos países de Sudamérica. Ecuador, por ejemplo, fue uno de los últimos que lo ratificó, un TLC con Me China. parece una frase perfecta para disparar el análisis de Europa frente a esto que lo podemos hacer en el próximo bloque. Les agradezco un segundito la espera y amigos, en 2 minutitos estamos con ustedes en otro bloque de La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos amigos, buenas tardes en esta edición especial de La Hora Global con Nicolás Pose y Alberto Maresca, analizando esta decisión, podríamos decirlo así, de los países del Mercosur y la Unión Europea a través de la representación de su comisión en cuanto a llevar adelante el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Nicolás Pose con nosotros. Nico, Alberto nos había señalado que hay que aclarar que esto no es un acuerdo de libre comercio y que se habla de una reducción de aranceles porque la Unión Europea no hace acuerdos de libre comercio. Yo leyendo la prensa se me ocurre que esto es una precisión muy importante porque no estoy leyendo eso. O hay gente que no ha consultado a Nicolás Pose o que sabe poco sobre esto. Te escucho. No, creo que la terminología adecuada para hablar de todo este tipo de instrumentos es la de acuerdos de comercio preferencial. Vos recordarás, Gustavo, que yo siempre hablo de acuerdos de comercio preferencial y nunca hablo de acuerdos de libre comercio. Es verdad, Suena doy un fe de poco eso. raro porque obviamente que Es la cierto, primera acepción está mucho más popularizada, pero en realidad ningún acuerdo de comercio preferencial es enteramente de libre comercio en un sentido puro por dos motivos, ¿no? Si nos enfocamos solamente en el comercio de bienes, que es por lo general uno de los elementos más importantes, uno podría decir el corazón de estos acuerdos, más allá de que muchas disciplinas relacionadas a veces tienen impactos hasta más sustantivos, pero quedémonos en el primer punto. Los capítulos de bienes hacen dos cosas. Primero, listan los productos que se van a desgravar, canastas de desgravación, y también listan un conjunto de excepciones, es decir, un conjunto de bienes que no se liberalizan. Por lo general andan en el entorno del 10% del total de comercio de las partes. O sea que ahí hay un primer elemento. Hay un segundo elemento que, naturalmente, en la medida que estos acuerdos son preferenciales, están sujetos a las reglas de origen.
Es Claro. decir, el bien de una parte, para poder ingresar a la economía de la contraparte, tiene que calificar como originario. ¿Y cómo se define si un bien es originario o no? Bueno, eso no es una cuestión ni puramente técnica ni puramente neutra. Cómo uno define la regla de origen hace que uno pueda protegerse en mayor o menor medida frente a la eventualidad de eliminar los aranceles. Entonces, cualquier acuerdo, los que firma Estados Unidos, los que firmaba, porque desde 2016 Estados Unidos se ha retirado de esta agenda, los que firma Unión Europea y los que también promueven otros actores, son todos acuerdos de comercio preferencial. Yo prefiero utilizar esa terminología. Relacionado con esto, estos acuerdos tienen dos pasos, ¿no? Con países, que son la firma por parte del Ejecutivo y la ratificación por parte del Parlamento. Claro. En el caso de Europa se nos complica un poco la cuestión porque tiene un formato institucional distinto y ahí aparece un poco esto del escepticismo que planteaba Alberto respecto a la ratificación, que a ver, creo que es una discusión pertinente. Porque ¿cómo ratifica sus acuerdos comerciales Europa? De Europa todas firma formas, formalmente. perdona, Nico, pero de todas formas no quería abandonar ese tema sin aclarar algo. Decime. Esas listas de productos sobre los cuales se está negociando, ¿sí van a arancel cero o se La reduce el gran arancel? mayoría sí, Ajá, algunas no. de acuerdo. Algunas establecen cuotas Porque ese preferenciales. detalle es importante. En particular, desde la perspectiva exportadora de los países del Mercosur, Europa ha ofrecido una apertura únicamente vía cuotas para los bienes de mayor proyección del agro de Mercosur. La carne bovina es el ejemplo típico, 99.000 toneladas, con un arancel intracuota más bajo que el arancel nación más favorecida, pero igual con un arancel. Y Pero no también hay cero, cuotas para, no cero, claro. también para la carne de pollo, para el etanol, que son como los principales productos más sensibles en Europa. Mercosur no ha establecido cuotas de esa naturaleza, ha excluido algunos productos y hay otros que lo que tienen son canastas de desgradación más largas. Mercosur tiene canastas de hasta 15 años, 18 aparentemente ahora para los vehículos eléctricos, cuando la mayor parte de las canastas en Europa son de plazos más cortos, la canasta Pero de en el desgradación. caso de ingresos de productos europeos a Mercosur, tampoco es arancel cero en muchos casos. Sí, todo lo que esté incluido al momento que termina la canasta el plazo de desgravación llega a cero. Sí, sí. Llega a cero, en ese caso llega a cero. Sujeto a la regla de origen, siempre, ¿verdad? Correcto. Ahora sí, Lo perdona. cual, lo cual no es menor, porque de vuelta, en la Sí, medida que los bienes se producen en cadenas internacionales de suministro, por ejemplo, si un bien trae muchos insumos de Asia, que es el lugar más competitivo para fabricar insumos, y no hay un procedimiento que se realiza en Europa, por ejemplo, si una prenda en Europa solo se le hace el diseño y el estampado, bueno, esa prenda no califica para venir a Mercosur con arancel cero. Va a y tener que pagar el arancel del eso 35%. no sienta un problema ahora porque justamente hay ahora no, mejor dicho, desde hace ya un lustro o más, había una deslocalización frecuente de muchas elaboraciones europeas en Asia. Bueno, Entonces, de justamente alguna manera, Mercosur. su porcentaje de productos originarios europeos es menor. Bueno, Mercosur justamente lo que intentó es tratar de que fuera exigente la regla de origen en ese bien para tratar de evitar la importación de productos europeos a tasa cero con muchos insumos provenientes desde Asia. ¿Para Eh, qué? Para tratar de proteger la industria de la vestimenta de los países de Mercosur. Las claro, reglas de origen se utilizan para eso. Lo mismo ha pasado con la renegociación del NAFTA. Alberto tiene cerca de vuelta el caso de la conversión del NAFTA en el TEMEC. Las reglas de origen que establece el TEMEC son altísimas, son claro. las más altas que se han conocido en el marco de un acuerdo de comercio preferencial. Y eso tiene que ver en este caso con la perspectiva del gobierno Trump de intentar proteger a Claro. la industria estadounidense de la integración de producción asiática ensamblada en México. Igual hay una asimetría sistémica, ¿no? Porque los productos sudamericanos que van a Europa sí tienen Sí. una cadena de valor más corta y más atada al origen geográfico. Es decir, Bueno, no sí, tenemos en los dos deslocalizado, ambientes. Sí, ¿no? sí, está correcto lo que vos decís, tanto en los bienes con origen en la tierra, como incluso en las industrias de Argentina y Brasil son industrias lo que se conoce como verticalmente integradas, ¿no? Están menos deslocalizadas que las industrias europeas, y una de las formas que se consiguió que la industria de Argentina y de Brasil no se oponga a este acuerdo es a través de las reglas de origen. Claro. Porque ¿no se han preguntado ustedes por qué los productores agrícolas se oponen enormemente en Europa a este acuerdo y los productores industriales del Mercosur no? Esa es una pregunta pertinente porque perdedores distributivos hay de los dos lados.
hay en Europa, pero también hay en Mercosur. Sin embargo, el ruido político está solo en Europa. Bueno, les recomiendo ahí que le compartas con la audiencia el libro que publiqué a inicio de este año, Gustavo, donde básicamente trato de explicar esto, cómo a través de las reglas de origen y a través de otros instrumentos se fue intentando acomodar las sensibilidades de los productores industriales de Brasil y de Argentina. Nosotros en Uruguay esta discusión capaz que nos queda un poquito lejos, porque nuestro entramado industrial es menor, está mucho más Sí, concentrado igual en no tan lejos sectores. porque aunque nuestro tramado industrial es menor, nuestras exportaciones también son menores y No, pero el te porcentaje lo de digo en cosas, términos de sensibilidades de economía no, política, no pero en por aquello que eso, querés exportar, sino el claro, temor de aquellos productos que vienen y te pueden desarmar tu industria nacional. claro. Gustavo, Sí, bueno, déjame añadir algo sobre lo que dice Nico, que es no, por crucial. supuesto. Es claro, yo creo a los ojos de todo que este acuerdo tiene por lo menos teóricamente un ganador y un perdedor. El ganador es Mercosur. Es decir, desde la perspectiva europea, todavía no queda bien claro cuál es la ventaja hoy en día que Europa va a obtener del acuerdo. Europa está arrastrando al día de hoy algo que en los años 90 tenía un sentido. Hoy a Europa, por eso yo empecé con lo que todavía no he ratificado. En el momento en el cual, cualesquiera sea el documento final, va a entrar las cámaras de Bruselas, espérense cualquier cosa. Espérense cualquier cosa. En un continente que hoy está bajo la égida de la extrema derecha, nacionalista y populista, que sobre todo apaña a los sectores agroindustriales, a los sectores populares y obreros. La respuesta va a ser feroz. Además, La oposición va a ser enorme. Alberto, porque ese sesgo político normalmente tiene un correlato económico en un sistema Claro, básicamente proteccionista. exactamente. Entonces yo me quito la gorra ante los mandatarios de Mercosur que lograron hacer este paso para adelante, porque de darse ese acuerdo, lograría algo que Mercosur lograría algo que Estados Unidos no pudo lograr. Fíjese eso. Estados Unidos no tiene un acuerdo de libre comercio y ni de fijación de aranceles con la Unión Europea. Y quédense tranquilísimos que no va a pasar contra. ¿Ves allí entonces una justificación, no una justificación, una explicación de por qué es tan permanente en el tiempo la protesta agrícola francesa y bueno, también un poco la italiana, ¿no? Aunque ahora también Países Bajos, Austria, Lituania, Bélgica, Luxemburgo, hay un sinfín un grupo de países que se está alineando a eso. Vamos De ahí, alguna manera, porque ese es el punto clave que falta. claro, para los Claro, campesinos, ese es ¿cómo, el cómo, meollo. cómo? Vamos ahí, vamos al punto clave, vamos a tratar de desarrollar un poquito más el escepticismo, creo que bien fundamentado de Claro, Alberto. para los ¿Cómo se agropecuarios ratifica franceses, esto? ¿nosotros somos tan peligrosos como China? Es que no hay una diferencia étnica. O sea, ¿No? los agricultores no es que le importa honestamente el pasaporte tuyo lo que cuenta, digamos. Depende Lo para que quién, importa. Gustavo. Para la industria Exacto. europea, China es más peligrosa que Mercosur. Para los ¿Sí? productores agrícolas europeos, Mercosur es más peligroso que China. A China eso no iba. exporta bienes Claro, a eso en iba, gran a eso iba. escala, bienes de origen agrícola. Y Claro, ojo con algo muy importante que tenemos que explicar también. Europa hoy, la Unión Europea en general, está en su peor momento de siempre. Mire lo que está pasando en Georgia y Rumanía. La Unión Europea está a tanto así de perder dos países más bajo la influencia rusa. La Unión Europea está versando y versando dinero para financiar la guerra en Ucrania sin haber logrado absolutamente nada. Y eso ha costado a la clase media y baja europea, que hoy quiere buscar un enemigo y se está empezando a dar cuenta que lo de los migrantes no funciona más, no es suficiente, porque lo de los migrantes, la oposición a la ola migratoria, no explica la reducción de los salarios mínimos y no explica la falta de oportunidades laborales por muchísima gente en Europa. No lo explica seguramente la migración. Puede que lo explique un acuerdo de libre comercio con Mercosur. En la cabeza de cierta gente, sí. En la cabeza de cierta gente, sí. Porque es perder algo nacional que se puede ir hacia otras latitudes. Que sea China, sea Mercosur, sea ASEAN, claro. no hay esa gran Ahora, diferencia. No es el momento del acuerdo de Cotonú. claro, ahora Alberto, saliendo de ese nivel, digamos, del agropecuario, por llamarlo de alguna manera, que dijimos que en ese nivel nosotros somos más peligrosos que China, cuando para el industrial China es más peligroso que el Sí, Mercosur. claro, Pero yendo a absolutamente. la cabeza de los dirigentes,
Entonces no hay una explicación geopolítica de este acuerdo en el sentido de por lo menos Sí, lograr una fidelización política del continente. claro. No, no, no. La estrategia desde la política Desde europea Bruselas. es excelente. Es excelente porque geopolíticamente Europa, y miren cualquier encuesta que quieran, la imagen de la Unión Europea siempre es superior a la de Estados Unidos, China y Rusia en América Latina. Siempre. Sobre todo en Correcto. Sudamérica. Tiene un soft power la Unión Europea que no tiene nadie en Sudamérica. Entonces, claramente se aprovecha de esto. Ahora, recuerden también que Ursula von der Leyen, María Callas, Josep Borrell, bueno, Josep Borrell no está más en el juego, pero todo lo que compone la Comisión Europea tienen legitimidad cero en Europa, en el electorado italiano, griego, portugués, español. No saben ni quiénes son. Si saben quién es Ursula von der Leyen es mucho, y si lo saben no es por algo bueno, es porque tienen que culpar a alguien. O sea, estos no son los presidentes de los 26 países de la Unión Europea. No son los representantes reales, son burócratas. Sí, de acuerdo, pero en algunos de los países esos burócratas tienen peso y, Iguales. y los países más pequeños, más dependientes de Bruselas, no No, los que tengan voz propia. No te estoy hablando obviamente de un Orban que está del otro lado, no, en ningún pero, país. ¿no? En ningún país, no, en ningún país. Hoy en día, donde hay un enorme movimiento anti-europeísta en toda Europa y no hay mucha diferencia entre derecha e izquierda frente a eso, ver que los burócratas de Bruselas vayan a ratificar un acuerdo de esa dimensión no es exactamente lo que la gente espera. Ahora, también yo eh, tengo la sensación que para la mayoría del electorado promedio europeo, el acuerdo Mercosur pasa completamente desapercibido. No hace seguramente día y noche en la política del día a día, del electorado medio, del pueblo llano de Europa, honestamente. Por eso digo que es una gran victoria de Mercosur y de la Comisión Europea, una gran victoria, sin ninguna duda. Yo no sé cuándo va a llegar al otro lado del Atlántico, cuál va a ser la reacción. ¿Tú cómo la ves, Nico, del otro lado del Atlántico? Creo que se refiere a cuando llegue a Europa Sí, el acuerdo, yo ¿no? también. Bueno, ahí justamente es donde aparece el mayor desafío y está relacionado con algunas de las cosas que planteaba Alberto, con el giro político, sobre todo con el mayor predominio de las posiciones de derecha radical, porque recordemos cómo se ratifica este acuerdo. Olvidémonos del pilar político de cooperación, que es extremadamente complejo y que no va a suceder en el corto plazo. Centrémonos exclusivamente en aquellas competencias que son exclusivas de la Unión Europea. Ahí hay que diferenciar que una cosa es la Comisión Europea, que es la que tiene el mandato negociador aprobado en su momento por los estados, y otra cosa es la Unión Europea como sí, en conjunto. ¿Cómo ratifica la Unión Europea? Hay dos instancias claves. Una es el Parlamento y la otra es el Consejo Europeo. El Consejo donde están representados los estados, la gente que, como dice Alberto, los electores conocen. A ellos sí los conocen, son los presidentes de sus países, no la Secretaría General o la presidencia de la Comisión Europea. Y el otro lado es el Parlamento. Hoy la batalla más ardua, la más dura, se va a dar en el Consejo. Aunque en el Parlamento veremos qué pasa, tampoco está garantizada la ratificación. Pero la batalla más dura se va a dar en el Consejo, ¿por qué? Sabemos que Francia se opone rotundamente. De izquierda a derecha, todo su arco político se opone rotundamente por el peso que tiene la comunidad agrícola en Francia. Claro. Polonia, misma historia. Irlanda, posiblemente misma historia. A esto se le han sumado dos países tradicionalmente un poco más favorables al libre cambio, Austria y Países Bajos. Parlamento de Países Bajos hace poco, Austria ya se ha posicionado desde hace un tiempo en contra. ¿Cuánto suma todo esto? Si sumamos la población de estos países opuestos hasta el momento, nos da 29 y algo por ciento. ¿Cuánto se precisa para construir una minoría de bloqueo en el Consejo? 35%. Entonces vos me dirás, no llegan, no pasa nada. Alemania, España, los nórdicos que impulsan este acuerdo, tienen vía libre. Bueno, ahí aparece el rol de Italia, un país que nuestro querido Alberto conoce muy bien, proviene de allí. Italia ha sido un país tradicionalmente favorable a la negociación con Mercosur. Un país mediterráneo, con vínculos culturales con América Latina, similares a España en muchos aspectos. Un país que consiguió mucho entre 2018 y 2019 en términos de productos exportables al Mercosur. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con vestimenta, cuero, calzado.
un país que consiguió mucho en términos de indicaciones geográficas para, por ejemplo, su sector de lechería. Sin embargo, estamos en un nuevo mundo, como decía Alberto. En Italia gobierna una coalición que tiene componentes de derecha no tradicional, para llamarlo de una forma, digamos, Sí, sí, que nadie se elegante. sensibilice. Una derecha más radical. Entonces Italia, al impulso de sus agricultores, está coqueteando con la posibilidad de pasarse al bando de Francia. Y si Italia se pasa al bando de Francia, Los números son eh, otros. los números sobrepasan con luz lo que se requiere para construir una minoría de bloqueo. Entonces, Francia estaba intentando, hasta antes de ayer, persuadir a Italia de sumarse a la coalición de oposición. ¿Qué sucedió en el medio? Francia se quedó sin gobierno. No, además, Este, además, Nico, estoy pensando no, en pero algo. Gustavo, esto es importante, No, porque yo ¿quién sé, iba a no, ir a no, 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 negociar por eso con estoy pensando Meloni? en Macron Iba a justamente ir como lo está. Barnier. Claro, y Barnier. Estoy Tenía el pensando ticket para además, ir a Roma y de tarde se quedó sin claro, trabajo. estoy pensando en eso y además estoy pensando en los elegantes y amorosos diálogos que han tenido Giorgia Meloni y Macron en los últimos meses. Este, Bueno, claro, entonces me gustaría eso, ir al último bloque ahora, porque ya Alberto se tiene que ir, entonces hacemos un bloque corto ahora, les pido una nueva perfecto. tanda, y sumamos a la ecuación China y Estados Unidos por cómo puedan estar jugando en todo este esquema. Ya volvemos amigos, en unos instantes volvemos a estar con ustedes. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Último bloque, amigos, último bloque de la hora global, esta edición especial sobre el acuerdo Unión Europea Mercosur. Y estábamos con a ver, ¿cómo podría decirlo? Con la forma muy histriónica en que Nicolás Pose nos hacía ver cuáles eran las negociaciones de último momento entre Francia, alias Macron, alias Bernier o alias el que venga, y Giorgia Meloni. ¿Tenía algo de teatral todo eso, Nico, o realmente esas negociaciones se estaban dando así? Estaban dando al punto que tuvimos declaraciones primero del ministro de Agricultura italiano Sí. y posteriormente incluso del ministro de Asuntos Exteriores de Italia, diciendo que el acuerdo en su formato actual no era aceptable para Italia. Incluso diciendo que se requerían ajustes ni más ni menos que en el capítulo agrícola, es decir, en el corazón del acuerdo para el Mercosur. Obviamente que eso no va a suceder, eso sí que está fuera de la mesa, por lo que Italia va a tener que terminar de definirse. A ver, vamos a entendernos. Si Italia hubiera tomado una posición contundente, contraria al acuerdo, von der Leyen no hubiera venido a Montevideo. Esto no se hubiera anunciado. Si si Italia le hubiera transmitido con firmeza a la Comisión Europea que se oponía al acuerdo, combinadas Italia y Francia hubieran bloqueado el viaje de la presidenta de la Comisión a Montevideo y todo esto no hubiera sucedido. Por lo que podemos inferir que Italia todavía está coqueteando con los dos bloques, con el bloque pro acuerdo y con el bloque antiacuerdo. Bueno, Pero en eso se juega la suerte del instrumento. perfecto. Alberto Maresca, sumamos a Trump en esto. Bueno, como yo decía antes, Trump seguramente no mira este o ningún otro acuerdo de libre comercio o, para decirlo como tal, en el mundo de buen ojo. Pero no creo que entre mínimamente los primeros 50 puntos de su carpeta mañana cuando se levante. Ajá. Porque estamos a mes y medio, el 20 de enero se va a inaugurar Donald Trump acá en Washington. De todos los nombramientos que hizo en su gabinete, ya ha habido tres que han sido rechazados por cuestiones legales o políticas y se han tenido que cambiar, algunos muy importantes. Entonces, no creo que ninguna cuestión internacional, y mucho menos esta, convoquen a Donald Trump de alguna manera. Por A Trump supuesto. no le gustaría esto como un movimiento geopolítico de acercamiento de Latinoamérica a la Europa No, Occidental, o estamos porque soñando y nos honestamente, estamos dando mucha importancia. no, porque honestamente a Trump seguramente le molestaría un poco más si el TLC o un acuerdo de intercambio fuese con China. Pero este acuerdo no es con Estados Unidos. ¿Por qué a Trump debería preferir que Sudamérica se coalicione con la Unión Europea en lugar que cualquier otro bloque? No le cambia nada. Y sobre todo, todo el discurso arancelario de Trump es hacia Pekín y hacia Bruselas
de la misma manera, y si añadimos lo de la OTAN, peor para Bruselas aún. Entonces, a Trump le cambiaba el mundo si hubiese sido con Estados Unidos, O sea, pero Trump como no lo es, en su mapa mental no están los bloques que manejamos todos los demás integrantes del planeta. su mapa mental empieza en el estado de Vermont y termina en la Florida. Está bien. No hay nada más afuera, arriba o No, es debajo de importante eso. que lo digas, está bien, es importante que lo digas. Nosotros seguimos viendo esto como una especie de clubes de fútbol, ¿viste? ¿Dónde estamos? No, Los fans de Beijing y los fans de Occidente, digamos. Él no lo ve así. no, no. Claro, si Europa hubiese capaz que sí sido, lo ve así. Europa sueña con eso. Ajá, Sueña con eso porque Europa espera siempre que en ese discurso arancelario no entre ella también. Pero va a claro. entrar, va a entrar. Claro, si hubiese sido con China, quizás hubiésemos podido escuchar algún tipo de declaración, pero Ecuador decía, Ecuador ratificó un TLC propiamente dicho con China hace poco, hace menos de Sí, un sí. año, y no hubo En la ningún gira tipo de Xi. de reacción increíble de la Casa Blanca. Y tampoco hubo algún tipo de reacción cuando ahora China inauguró el puerto de Shanghái. Es decir, Estados Unidos está empezando a entender que ha perdido terreno en América Latina, lo está empezando a asumir. Ahora hay que ver la diferencia entre Trump y Biden, va a ser cómo va a, o sí, va a restaurar esa presencia. ¿Y cómo Puede crees? bien que no pase, Y cuál crees tú que va a ser su estrategia? para mí ninguna. ¿No? Para mí ninguna, no es la prioridad de Trump. El hecho de que haya Marco Rubio al Departamento de Estado no cambia nada. El garrote de Teddy Roosevelt, no. No, 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 no es más. No nos dejemos confundir por el primer Trump. El mundo no es el mismo. El mundo ha cambiado. Trump tiene dos conflictos abiertos para resolver que dijo que iba a resolver en 5 minutos. La gente espera eso. No, no Sudamérica, no América Latina, no África. La gira de Alberto, Biden a Angola ha sido irrelevante. corregime, Alberto, pero para Trump, América Latina es migración. Claro, exactamente, exactamente, eso es. Una vez que ataca este problema, no hay nada más que le pueda interesar. Por eso yo llevo diciendo hace mucho lo de Venezuela. Yo no excluyo que Trump pueda dar algún acercamiento a Venezuela, porque se trata de inmigración y esa es su prioridad. Y Y si no es poco profesional eso desde el punto de vista de que Latinoamérica de hecho tiene una provisión de recursos que a Estados Unidos le sirven, porque China ha captado muchos de esos recursos Gustavo, naturales. Estados Unidos es autosuficiente desde hace casi 20 años, Perfecto, te agradezco el completamente. comentario. Muy bien, muy bien. Completamente. Esa es idea que Estados Unidos si busca recursos es porque quiere venderlos. Es autosuficiente. Pero, Desde la administración Obama. Completamente. Exageré con 20 años, son menos. no, Pero no, pero es igual me gusta tu perfil de autosuficiente. pinchar globos, me gusta. Está bien, ¿no? Porque tenemos, viste, a veces una sobreanálisis de esto, esta gran estructura, nuevo desorden mundial, todo eso, y en realidad ¿No? muchas veces se Y trata de ahí, ganar y perder y ahí, nada más. y ahí hay la oportunidad de América Latina. Es por eso que yo sigo refiriéndome a ese acuerdo con la Unión Europea como una victoria para el Mercosur. Estos 4 años van a ser años de oportunidades para América Latina de mirar a la diversificación política, social y comercial, algo que en meses con Nico hemos hablado recurrentemente, la diversificación, mirar al sur global, mirar incluso a Europa, mirar a Asia, a África, a Oriente Medio, al resto del mundo, que es lo que América Latina tristemente casi nunca hizo. Se hizo llevar por dicotomías que existen solamente en la cabeza de los mandatarios latinoamericanos. Claro. Porque Ahora, África no piensa así. tampoco Estados Unidos lo hace. ¿Por qué tendría que hacerlo Estados Unidos? ¿No ganaría? Es, este país tiene una cantidad de problemas internos que llaman a apagar fuegos continuamente. Les decía, Biden acaba de indultar a su hijo. Eso ha sido un escándalo realmente indescifrable para la política Sí, sí, estadounidense. está Ese bien. tipo de cosas que están pasando ahora no dan tiempo para una política exterior. Estados Unidos nuevamente tiene que resolver dos conflictos. Dios sabe cómo lo va a hacer. Claro. ¿Dónde hay dinero estadounidense? No lo estoy diciendo por algo ideológico o No, te idealista. No, entiendo, no te hay entiendo. dinero de los contribuyentes estadounidenses en esos conflictos. Alberto Maresca, estás libre de dejar la reunión cuando quieras porque tenías algún compromiso. Sí, sí, Ahora yo voy a ir con Nico para sumar China a esta ecuación
y hacer alguna pregunta para disparar por lo menos cuál puede ser el papel de China por presencia o por ausencia. Es decir, este tipo de acuerdo no da, chao Alberto, porque se está despidiendo hasta con la mano, y como Nos lo vemos, queremos mucho, Alberto. le Un gusto damos, le encontrarte. damos el chau también así. Este, te decía, Nico, que China, por la presencia o por ausencia, ¿cómo podría aparecer acá? Por lo menos, alguien se podría imaginar, bueno, este acuerdo le permite a Bruselas, a mediano plazo y a largo plazo, disipar un poco el clima de la búsqueda de China como un acordante de un TLC, por ejemplo. ¿Puede haber algo de eso? A mí se me ocurren dos reflexiones rápidas al respecto, sabiendo que no nos queda mucho tiempo además. No, no, está bien. Primero, Europa, uno de los motivos estructurales, más allá de que los catalizadores han sido otros, uno de los motivos estructurales de Europa para buscar un acuerdo con Mercosur tiene que ver con que los productos europeos también están enfrentando dificultades crecientes para competir en los mercados latinoamericanos con China. Las manufacturas chinas están siendo más competitivas que las europeas, y si esto avanzara, eventualmente Europa podría vender a Mercosur sin pagar aranceles, mientras China tendría que pagar aranceles. Entonces ahí pues, se podría un poco reequilibrar ese comercio. Frente a eso uno podría decir, bueno, y acá va mi segunda reflexión, China va a intentar tener su propio acuerdo con Mercosur, porque Mercosur tiene aranceles relativamente elevados para el contexto internacional. Entonces, para alcanzar una paridad con Europa, China procuraría tener un acuerdo con Mercosur. China no tiene intereses defensivos, a diferencia de Europa, es decir, que en materia agrícola, la economía política de un acuerdo desde la perspectiva de China, aparte hasta por funcionamiento de su sistema político, por otro conjunto mucho más amplio de variables, sería más sencilla que la europea. ¿Dónde está la dificultad para un acuerdo con China? Al menos como yo lo veo, por lo menos pensando en este formato tradicional de acuerdo de comercio preferencial, bueno, la dificultad está en la economía política de Mercosur. En particular está en la economía política de Brasil y de Argentina. Para las industrias manufactureras de Brasil y de Argentina, un acuerdo con Europa es tolerable. Uno puede ajustarse a ese escenario e incluso tratar de conseguir algún beneficio, o al menos es como ellos lo ven, sobre todo en Brasil. Teniendo en Ahora, un cuenta eso acuerdo que tú anotabas hoy en el primer bloque, en el sentido de que los requisitos de origen juegan un poquito a favor del exacto, Mercosur. un poco con reglas de O origen, un sea, no poco con habría una definiciones invasión porque puntuales. no hay requisitos de Claro. origen que lo permitan. La corriente de comercio con Europa, bueno, eventualmente van a crecer si se plasma el acuerdo, pero van a crecer a un ritmo moderado. Con China, un acuerdo que elimine recíprocamente los aranceles es básicamente un industricidio para Brasil y para Argentina. De hecho, buena parte de esas reglas de origen que hablábamos en el acuerdo con Europa tienen que ver con evitar el ingreso de insumos chinos al Claro. Mercosur vía finalización o terminación de ese producto en Europa. Entonces, desde la perspectiva de los países de Mercosur, no de Uruguay, de vuelta, Uruguay no tiene sensibilidades en ese plano. Las sensibilidades de Uruguay están concentradas en los aspectos relacionados con el comercio. Para Uruguay es muy complicado negociar con el CPTPP. Ahí sí es complicado para Uruguay. Negociar con China es mucho más flexible en esta materia, por lo que en principio para Uruguay sería más factible en términos de economía política cerrar un acuerdo con China. Pero ese no es el caso ni para Argentina ni para Brasil. Pero estamos en un nuevo mundo, las instituciones multilaterales que han gobernado el comercio están en tensión, y tal vez en este nuevo marco, bueno, veamos algún nuevo formato de acuerdo comercial entre Mercosur y China, que no sea un acuerdo que calza con los requisitos del artículo 24 del GATT. Tal vez, si todo esto transcurre, dispare la búsqueda de un acuerdo más acotado que sea, en términos de economía política, viable para Brasil y para O Argentina. sea, a Pero China bueno, no le mueve la aguja este acuerdo. China preferiría seguramente que este acuerdo no exista, porque obviamente que los productores europeos van a quedar mejor posicionados que los chinos Claro. en términos de tratamiento arancelario, para ingresar al mercado de Brasil, por ejemplo. Pero China también tiene sus alternativas. China es súper competitivo incluso pagando aranceles, Sí, y sí. tal vez también esto impulse, bueno, que empresas chinas se radiquen en Brasil para proveer el mercado interno. Es decir, China tiene alternativas. Preferiría seguramente que este acuerdo no exista, pero si existe tampoco es el fin del mundo. Última pregunta que me interesa, pero lamentablemente tiene que ser en corta. ¿Cómo ves a Uruguay dentro de este acuerdo? Con la Unión Europea, Sí. bueno, yo creo que es un Haciendo acuerdo. poco, yendo arriba de la ola, subida al caballo del comisario, cumpliendo solamente con una cuota y medio limitado, en una cárcel, como decía Milei. Es un Honestamente, ¿cómo acuerdo, lo ves? tengo que pensar que es un acuerdo en líneas generales positivo para Uruguay por varios motivos.
Unión Europea es un actor que se ha mostrado flexible para contemplar lo que eran las sensibilidades defensivas de Uruguay, por ejemplo, en propiedad intelectual, en obras gubernamentales, incluso en algunos servicios. Ir de la mano con Mercosur en esta negociación ayudó en ese sentido, más allá de que toma mucho tiempo negociar cuando uno Sí, va en conjunto con Mercosur. más bien, Esa es la pérdida, digamos. La ganancia es que tenés un músculo negociador más grande. claro. Uruguay consiguió cosas en el acuerdo con Europa que si hubiera ido a negociar bilateralmente no hubiera conseguido, ¿verdad? En términos de preservar algún espacio doméstico. De hecho, es un acuerdo que en el sistema político habrás visto que no genera discrepancias, No, 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 no. En genera realidad la consenso. discrepancia es con la posibilidad, para ser justo con Alberto, que ya no está. Mi última pregunta ahora surge en una nueva pregunta, es, todo muy lindo que estamos hablando, pero ¿realmente crees que va a salir? No, pero un punto antes para Uruguay, una ganancia previa antes para Ah, sí, sí, Uruguay, dime. que es la potencialidad de que este acuerdo ordene en alguna medida el funcionamiento de Mercosur. Para Uruguay es Ah, muy importante importante. que las reglas de Mercosur tiendan a tener un poquito más de estabilidad, que se cumplan. Uruguay no tiene capacidad de hacer represalia comercial frente a Argentina y Brasil, por una cuestión obvia de tamaño. Entonces, ahora hay un socio más grande al otro lado del Atlántico, que si esto se llegara a concretar, podría colaborar a ordenar un poco el funcionamiento o el cumplimiento de algunas reglas que ya existen. Entonces, ahí hay otra ganancia potencial para Uruguay. Si esto va a pasar finalmente, que es la última pregunta creo que me planteabas, la verdad es que no lo sé. Seamos Este, honestos. no lo sé, la verdad es que no lo sé. Hace un año y Estamos de poco, acuerdo que eso que perdón, hace estamos de 2 acuerdo que años, esos palos en la rueda que hemos descrito en Europa existen. totalmente, total. A ver, esto no es el fin del camino, eso lo tenemos que No, tener no, no, no. claro. Esto no significa que no vaya a pasar. A ver, el hecho de que se haya encontrado un nuevo acuerdo técnico supone que algunas oposiciones en Europa se han superado, particular la ambiental. Acordate, Gustavo, que en 2020, cuando el Parlamento Europeo votó una moción simbólica en contra del acuerdo con Mercosur, Sí. los socialistas levantaron la mano, votaron en contra. Hoy están a favor, Ujú. después de esta renegociación. Es decir, en algunos segmentos, en el segmento en particular de ambiental, esa oposición se ha aplacado. Continúa la oposición que viene de allá de 1999, la oposición agrícola. Y Claro. bueno, habrá que ver ese juego interno en Europa, cómo se desarrolla. De todas formas, a ver si lo pongo bien. Aunque este acuerdo vaya trastabillando y lleguemos a un acuerdo muy desfigurado dentro de unos años, aún en ese caso, eso sería posible porque hoy dimos este paso. Yo no lo pondría así, a ver, yo diría que hoy tenemos una versión revisada del acuerdo de 2019, que en Europa aplaca preocupaciones ambientales, que en Brasil deja un poquito más de espacio para política pública de desarrollo, y que ahora hay que ver si este acuerdo logra tramitarse en Europa o no. En Mercosur, uno asume que, que la ratificación está en buena medida, no quiero decir asegurada, pero está muy, muy encaminada en todos los países. Recordemos además que Mercosur, Unión Europea, tiene un mecanismo de entrada en vigor bilateral provisoria para los miembros de Mercosur. Aquello de la flexibilización de Mercosur, lo habrás escuchado, ¿no? Sí, muchas. Bueno, Sinceramente con la Unión Europea y pasa flexibilización. por la vía de los hechos. Por ejemplo, si el Parlamento uruguayo ratifica y el argentino todavía no ratificó, y en Europa ya se ratificó, entra en vigor bilateralmente, de forma provisoria. Mucha gente no conoce esta disposición, pero es algo que se acordó en 2019. Entonces, del lado de Mercosur, creo que está todo dado para que esto funcione. La interrogante todavía está en Europa. La interrogante en Europa no se ha despejado por completo. Nicolás Pose, muchísimas gracias por estar acá. Los oyentes no lo saben, pero te hemos asaltado en tu agenda hoy. Digo, uso el plural porque Alberto tuvo mucho que ver, pero queríamos un primera mano después de esta declaración. eh, y hemos dado muchos datos. Me parece que estuvo muy bueno el programa porque hemos dado muchos datos. Vamos a No, al trabajar contrario. esto como Para mí es un gusto un programa en un día especial como y, hoy no, no, y por supuesto, vos tenés la semana que de viene tanta muy... demanda y cosas. Sí, Bueno, sí. hablar con la casa donde ya más o menos tenemos algunas cosas en común por todas las veces que hemos estado conversando, creo que era una oportunidad más, era muy oportuno conversar hoy. Déjame, Bueno, Gustavo, como último aviso, sí. pasar que hay un artículo muy breve que yo te compartí que, bueno, un poco resume cómo es el camino hacia adelante en Europa para que esto suceda, cuáles son los factores a favor y en contra, que bueno, que tal vez algún Te oyente que pido no dos cosas. taladramos demasiado con noticias lo puede leer ahí. Voy a poner ese artículo en línea y te pido algo. Pasame la carátula de tu libro que también ya lo ponemos. ¿Ah? Excelente, Porque quedamos así. queremos llevar un poco a la gente hacia ahí también. Y tenemos otra charla, no te preocupes que vamos a charlar más seguido sobre esto, amigos. Nos Nos vemos retiramos de con este mucho gusto. programa especial de la hora global. Y bueno, estaremos otra vez en contacto.